Buenos días, nuestro grupo está conformado por José Daniel Torres, Carlos Alfredo Angulo y quien les habla Jeffrey Treviño. Nosotros hablaremos sobre el fraude en Colombia y para comenzar hay que tener en cuenta qué es un fraude. El fraude se refiere a un acto intencional de uno o varios individuos que pueden ser de la dirección de la entidad, de una empresa, quienes gobiernan una entidad o los empleados o terceros que tienen como finalidad obtener unos beneficios que son injustos o unos beneficios que son ilegales. Hola, buenos días. En estos momentos pues le hablaré sobre la clasificación de los fraudes. Como podemos observar, los fraudes se clasifican de dos maneras, pues la relevancia financiera engañosa y la malversión de activos. La relevancia financiera engañosa, pues, en ese sentido, el fraude es administrativo. Se define como la presentación equivocada e intencional de cantidades relevantes. Bueno, en los estados financieros, con el propósito de que de engañar a los usuarios de ellos mismos. Y la malversación de los activos es el conjunto de prácticas o éticas realizadas al interior de las organizaciones, ¿no? Por parte de los directivos o empleados, ya sea por presión financieras extremas, o inquietudes en lugar de trabajo, o moral general. Bueno, ¿en qué NIF está estipulado el fraude? El fraude está estipulado en la NIA 240. Esta NIA sirve como una herramienta fundamental a la hora de hacer una auditoría, ya que en caso de que el auditor que esté realizando el procedimiento encuentre indicios, eventos o realmente encuentre la materialidad de un fraude, esta NIA 240 determinará unos límites donde estipule realmente si se puede catalogar como un fraude o si se cataloga como un error. Este puede, esta parte se puede también diferenciar los fraudes por malversación de activos o los fraudes a la hora de realizar los estados financieros. A partir de ahora vamos a hablar de la responsabilidad del auditor y en considerar el riesgo de fraude, ¿no? Pues podemos ver que a pesar que los propósitos de una auditoría en los estados financieros no es detectar fraude, el auditor no está exento de identificar riesgos de su existencia, ¿no? Y mucho menos en la época en que los directivos de las compañías cada vez demuestran su interés por exponerse a situaciones extremas. A partir de eso, pues podemos ver que sobrepasando cualquier regulación o control existente, de tal manera el riesgo de fraude, podríamos decir ahora que es inherente a los procesos de dirección estratégica y financiera, o también podemos decir que es operacional de las compañías. Pues principalmente el alcance de la NIA respecto al fraude es establecer normas y dar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y en consideración del riesgo del fraude en los estados financieros, pues esto lo va a encontrar el auditor mediante la ejecución de su trabajo. También esta norma distingue entre fraude y error. Distingue los dos tipos de fraude que son relevante para el auditor como tal. También tiene una malversación de activos y emisión de estados financieros fraudulentos. Requiere que el auditor también mantenga una actitud de escepticismo profesional como tal. Y requiere que el auditor evalúe el riesgo, que determine el fraude y dé respuesta a los riesgos evaluados, su opinión, como siempre lo hemos venido viendo. Y también requiere que se comunique con la administración y con los miembros de la organización cooperativa. Estos son un poco de los alcances de la NIA respecto al fraude. Sobre la modificación en la información financiera. Esta modificación se genera principalmente por la manipulación
falsificación, adulteración o por la alteración de los registros contables. Normalmente se generan por errores o por irregularidades. En el caso de los errores, son acciones que se realizan sin una... Son acciones no deliberadas, o sea, son acciones que no se realizan con intención. En cambio, las irregularidades son acciones que se toman deliberadamente con el objetivo de obtener unos beneficios, como dijo anteriormente. Observando las responsabilidades del auditor frente a la detención de fraude, podemos decir que son cuatro. En estas, las cuales son: el auditor obtiene seguridad razonable en los estados financieros, pues están libres de errores de importancia material, ya que sean causados por fraude o error, pues no existe seguridad absoluta en términos de auditoría, ¿no? Bueno, la actividad del excepcionismo profesional o proveer lo imprevisible, ¿no? Por otra parte, tenemos que el uso de expertos en caso de ser apropiado, y otra es discutir entre los miembros del equipo de auditoría. Muchas gracias. ¿Cómo se debe preparar la respuesta a riesgo de fraude? Pues principalmente considerar la asignación del personal de la auditoría. Entre otros, considerar también la contabilidad usada, la política usada. Incorporar elementos que no sean predecibles en los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, pensiones sorpresivas e inventarias, caja, títulos, valores, entre otros. Las técnicas también de auditoría aceptada por el computador, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría, riesgo que la administración sobrepase de controles, entre otras también verificar propiedad de asientos, revisar la lógica contable si está correcta, transacciones importantes y obtener representación de la gerencia para así tener una buena... Bueno, ¿cuál debe ser la reacción al detectar un fraude? Si el auditor encuentra un fraude o encuentra evidencia contundente de que puede haber un fraude, este deberá comunicar dicho acontecimiento al nivel apropiado de la administración. En caso de que el auditor encuentre una posible duda sobre la integridad y la honestidad de las directivas o de la administración de la entidad, deberá buscar asesoría legal en cuanto a este tema. El auditor deberá también comunicar si ha encontrado hallazgos de vulnerabilidad o de dificultad en la parte del control interno, y a su vez deberá evaluar si en caso de extremo si tiene posibilidad de seguir con dicha auditoría. También deberá hacer un seguimiento en las acciones correctivas y de remediación del sistema de control interno. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos observar, analizar y ver en diferentes páginas el top 10 de los fraudes en Colombia. Pues como primero que todo tenemos el robo de dinero, que eso ocupa un 35%, ¿no? La pérdida o daño de inventario ocupa el 16%. El soborno, el 15%. Conflicto de intereses, el 11%. Manipulación de flujo de caja, ese ocupa un poco menos, el 5%. Reconocimiento fraudulento de ingresos y egresos, también ocupa un 5%. Desembolso de fraudulentos, el 5%. Manipulación de
de métricas o indicadores financieros, el cual ocupa un 4%. Acceso no autorizado, cibercrimen, eso es un 2%, y la piratería, que también hace parte del cibercrimen, el otro 2%. Las áreas más afectadas por el fraude. Pues en la introducción del video como tal, en la diapositiva de las clasificaciones, yo pude hacer énfasis un poco sobre el fraude, que no solo sea en el sector público, también sea en el sector privado como tal. Y también pude hacer énfasis de algunas áreas que son afectadas, que son como la operación, las operaciones, las producciones, la tesorería, gerencia, compras y ventas y bodega, entre otras. Un estudio identificó que el 56% de las veces de los fraudes se hacen de sexo masculino, o sea que son los hombres, con edad entre 25 y 40 años, con un nivel de estudio profesional está entre el 36% y un nivel de estudio técnico y tecnólogo está entre el 33%. En el caso de las mujeres se evidencia que solo es el 11% de los casos actualmente, o sea que las mujeres, el fraude en el estudio que fue realizado se midió que fue un 11% más que las mujeres cometen el fraude como tal.